En esta oportunidad vamos a resolver otro problema de calorimetría, donde existe un cambio de temperatura y además hay un cambio de fase. El ejercicio dice así: un lingote de plata de 4 kilogramos se saca de un horno a 750 grados Celsius y se coloca sobre un gran bloque de hielo a 0 grados Celsius, suponiendo que todo el calor cedido por la plata se usa para fundir el hielo. Nos preguntan cuánto hielo se funde. Entonces, para resolver este problema, vamos a recordar en primer lugar los datos que nos da, cuál es la incógnita que hay que encontrar, algunas constantes que vamos a utilizar en el desarrollo de este ejercicio y la fórmula que vamos a utilizar para resolverlo. Bueno, en primer lugar nos dicen de que el ejercicio que sacamos un lingote de plata cuya masa es 4 kilogramos de un horno cuya temperatura inicial es de 750 grados Celsius. Dice que también el ejercicio que existe un bloque de hielo que su masa no la conocemos, que es nuestra incógnita, pero que está a una temperatura inicial de 0 grados Celsius. Nos preguntan acá que cuánto hielo se funde en ese proceso. Tenemos la constante de la plata, que es el calor específico de la misma, que es igual a 234 joules por kilogramo por grado Kelvin. Tenemos también la expresión matemática que vamos a utilizar, donde el calor va a ser igual a mc delta T, ese es el calor debido a un cambio de temperatura, más menos mlf, que es el calor cuando hay un cambio de fase, de sólido a líquido y de líquido a sólido, por eso es el signo más menos, pero aquí en el ejercicio vamos a pasar de hielo a agua, entonces va a ser el signo más. Aquí nos da también como una constante el calor latente de fusión, que es igual, el LF, que es igual a 3.34 por 10 a la 5 joules por cada kilogramo que tenemos ahí de masa. Entonces vamos a resolver este ejercicio esperando pues su compresión. Bueno, aquí tenemos un esquema de lo que ocurre del fenómeno. Ahí está el lingote de plata, ahí más o menos la figura rectangular. Ahí le hemos dado ese color para que sea un poco acorde a la temperatura que se saca, que es 750 grados Celsius, y ahí está su masa de 4 kilogramos. Nos dice el ejercicio que también existe un bloque de hielo cuya masa pues no la sabemos y es la incógnita, pero que está a una temperatura inicial de 0 grados Celsius. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Que el bloque de hielo, sobre él se coloca el lingote de plata. El hielo está a 0 grados Celsius, la plata está a 750 grados Celsius y por lógica, bueno, va a haber un cambio de fase del hielo a agua y el lingote de plata va a cambiar de temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar en este fenómeno? Bueno, tenemos que el lingote de plata cambió de temperatura y todo el hielo se convirtió en agua, es decir, hubo un cambio de fase de hielo a agua. Y ahí está la pregunta que nos hace el ejercicio, que encontremos la masa del hielo, que por lógica también va a ser la misma masa del agua, la que hubo después del cambio de fase de hielo a agua. Entonces vamos a la expresión matemática. Como vamos a aplicar el principio de conservación de la energía térmica, vamos a aplicar la siguiente expresión: calor ganado más calor cedido es igual a 0. ¿Quién gana calor acá? Bueno, gana calor el hielo, porque está a 0 grados Celsius y sobre él se coloca pues un lingote de plata de 750 grados Celsius. ¿Quién cede calor? Cede calor el lingote de plata. Y ese lingote de plata va a hacer pues que todo el hielo se convierta en agua. Entonces no hay nada más y aquí está la expresión matemática que vamos a utilizar. Como todo el hielo se transforma en agua, el hielo sufre un cambio de fase de hielo a agua. Entonces, para calcular ese cambio de fase se utiliza el MLF.
la masa del hielo, que es nuestra incógnita, y el calor latente de fusión, más el calor cedido por el lingote de plata, que se calcula como mc delta T, la masa de la plata, el calor específico de la plata y el cambio de temperatura que sufre la plata. Entonces, como ya no hay nada más, todo eso es igual a cero. ¿Cuál sería aquí mi única incógnita? La única incógnita es la masa del hielo, que es la que nos están pidiendo. Entonces vamos a despejar esta expresión y por último pues vamos a dejar solo la masa del hielo para después proceder a calcular cuál fue la masa de hielo que se convirtió en agua. Entonces, despejando la masa de hielo por el LF va a ser igual a menos la masa de la plata, el calor específico de la plata por el delta T. Entonces aquí nos queda solamente de despejar la masa del hielo, que nos quedaría de esta forma. La masa del hielo va a ser igual a menos la masa de la plata, el calor específico de la plata por el delta T sobre el LF. Entonces ya tenemos todos los datos. Vamos a proceder a calcular, a sustituir en primer lugar, a calcular y tener, bueno, valga la redundancia, ¿no?, el cuidado de no equivocarnos al introducir los datos en la calculadora, verificar si no hay ningún dato que hay que convertirlo en el sistema internacional y proceder a evaluar. Entonces ahí tenemos la masa del hielo, que va a ser igual a menos la masa de la plata por la C de la plata por el delta T entre el LF. Al sustituir nos quedaría de esta forma. La masa del hielo va a ser igual a menos la masa de la plata, 4 kilogramos, por el calor específico de la plata, 234 joules por kilogramo por grado Kelvin, por el delta T que sufre la plata, ¿no?, él termina a 0 grados, menos la temperatura inicial 750 grados Celsius, sobre el LF, que es igual a 3.34 por 10 a la 5 joules sobre cada kilogramo. Como el delta T nos va a quedar negativo, con este negativo pues se va a hacer más. Entonces vamos a hacer primero lo de arriba y por último pues la razón, quedándonos de la siguiente manera. La masa del hielo va a ser igual a 702.000 joules sobre 3.34 por 10 a la 5 joules sobre kilogramos. ¿Qué pasó en las unidades en el denominador? Bueno, aquí podemos revisar que los kilogramos se van con estos kilogramos y estos Kelvin se van con estos grados Celsius, porque el delta T de las dos escalas es el mismo, entonces no hay ningún problema con respecto a esta conversión de la temperatura. Para que al final, si podemos ver acá, estos joules de energía se van con estos joules de energía y nos va a quedar en las unidades en el sistema internacional de kilogramos. Al hacer esa razón en la calculadora, bueno, y no equivocarnos, tendríamos que obtener el siguiente valor, que la masa del hielo que se funde, que es la misma masa del agua que tenemos ahí a 0 grados Celsius, va a ser igual a 2.10 kilogramos. Entonces ahí tenemos un ejemplo sencillo de cambio de temperatura más cambio de fase. Bueno, esperando pues que el ejercicio sea de utilidad y ojalá, primero Dios, nos vemos hasta la próxima. Saludos para todos.